El Ministerio Evangelístico Creo en un Dios de Poder y el evangelista Denis Pérez presentan tu programa de enseñanza que enseña la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez, el cual les saluda a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Un saludo afectuoso y fraternal de parte de su amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez, del Ministerio Evangelístico Creo en Dios de Poder, Denis Pérez Ministry y de toda nuestra familia. Saludo a todos los líderes conciliares, a todos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, a todos los líderes laicos y a toda aquella persona que de una forma u otra están activos trabajando en la obra del Señor, adelantando el reino de los cielos. Mis saludos, mi respeto y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, ya que el cuerpo de Cristo está en función. Y quiero repetir eso nuevamente. El cuerpo de Cristo está en función. En esta hora queremos traer una enseñanza acerca de lo que es la importancia de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene una gran importancia y en esta enseñanza queremos traerle a ustedes cuál es la relevancia, cuál es la importancia de la sangre de Jesús. La importancia de la sangre de Jesús es un tema central en la fe cristiana, representando redención, representando perdón y reconciliación con Dios. Este estudio explorará su significado y cómo afecta nuestra vida espiritual. Y es importante que nosotros podamos ver cómo afecta esta enseñanza de la sangre de Jesús y su importancia en nuestra vida espiritual. Para esto vamos a utilizar un fundamento bíblico, el cual se encuentra en Efesios capítulo 1, verso 7, Hebreos capítulo 9, verso 22 y Primera de Juan capítulo 1, verso 7. En Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primero que nada, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios hablando acerca de Jesús de Nazaret. Y él dice, en quien nosotros tenemos redención. ¿Pero qué es redención? Redención es comprar a alguien a precio. Cuando en el Antiguo Testamento alguien se vendía como esclavo, alguien podía redimir a esa persona. Tenía que ser un familiar directo o una persona que estuviese en primera línea de la familia para poder redimir a esta persona, fuese directamente de su familia o fuese familia directa de su cónyuge. Y en este caso se compraba la persona y se redimía de la esclavitud a través de un precio que se pagaba por la persona. Dice que nosotros hemos tenido redención por su sangre. Cristo Jesús pagó el precio para redimirnos a nosotros y comprarnos a nosotros, para comprarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y lo hizo pagando el precio, no con dinero, no con monedas, no con oro o con plata, ni con especias, ni nada por el estilo. Lo hizo con su sangre. Con su sangre fue que lo hizo. Dice que Él nos dio el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados nos ha dado a nosotros según la magnitud, según el tesoro, según lo que adquirió de su gracia. Esas riquezas de Jesús de Nazaret, que son las riquezas de la gracia del Padre, que gracia no es otra cosa que esa bondad inmerecida de parte de Dios, el cual nosotros siendo malos, Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Luego tenemos Hebreos capítulo 9, verso 22. Y en Hebreos 9, 22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
Bueno, remisión de pecados significa que ocurren dos cosas simultáneamente en la remisión. Número uno, los pecados son cortados de una persona y son remitidos a otra persona. En el caso del Antiguo Testamento, cuando alguien ponía su mano sobre la frente del cordero que iba a ser sacrificado, se le traspasaba el pecado a ese cordero y luego ese cordero era sacrificado y se derramaba toda su sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es tipo de la vida. Entonces había esta transferencia donde se le imputaba a un animal inocente los pecados cometidos de una persona. Es ahí donde entonces se hace la remisión. Entonces la inocencia del cordero es traspasada al transgresor en la remisión. Hay un cambio ahí donde se corta el pecado y se corta la inocencia y se hace una transferencia imputando inocencia al culpable e imputando culpabilidad al inocente. Entonces dice que sin el derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados porque hay una transferencia de una vida a otra vida. Es ahí donde vemos que Jesucristo de Nazaret fue el que hizo esa remisión derramando su sangre. Luego tenemos Primera de Juan capítulo 1, verso 7, donde dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En estos tres versículos bíblicos estamos viendo ya parte de lo que es la importancia de la sangre de Jesucristo. El apóstol Juan, en su primera carta universal, le hace entender a sus lectores que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia. Dice ahí claramente que nos limpia, no de algunos pecados, no de ciertas transgresiones. Dice, nos limpia de todo pecado, especialmente del estado de pecado en el cual el hombre nace. Hay dos tipos de pecado. Está el pecado como estado de condenación, es en el estado de la naturaleza caída en el que el hombre vive, y está el pecado que la persona comete. En otras palabras, el pecado que la persona hace vendría siendo tanto de pensamiento como de actitudes, como de palabra. Todo lo que el hombre hace que va en contra de la voluntad de Dios, toda desobediencia a la palabra de Dios, es considerado pecado por Dios. Dios lo considera toda desobediencia pecado. Y quiero declarar eso nuevamente. Toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Toda desobediencia a Dios es pecado. Pecado no es solamente hurtar, matar, destruir, adulterar, fornicar y ese tipo de cosas. Eso es solamente cierta de las cosas que presenta la Biblia lo que es pecado. Pero pecado en realidad es toda desobediencia a Dios. Toda desobediencia a Dios. Y en este aspecto todos nosotros somos culpables. Pero dice Juan capítulo 1, verso 7, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Es importante que nosotros podamos ir entendiendo la importancia de lo que es la sangre de Jesús. Gloria al Señor. La importancia de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús produce en nosotros redención, perdón, reconciliación, victoria. Redención dice que nos libera del poder del pecado y la muerte. Colosenses capítulo 1, verso 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Colosa y le dice que en Cristo Jesús es en quien nosotros tenemos
redención. Nuevamente la palabra redimir. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y esta sangre nos ha dado a nosotros el perdón de los pecados. Nosotros en Cristo Jesús hemos sido redimidos del poder del pecado. Y ahora la sangre de Jesucristo nos ha dado a nosotros el perdón de pecados. También la sangre de Jesucristo trae perdón. A través de su sangre nuestros pecados son lavados y olvidados. Sobre todas las cosas, esa parte. Olvidados. Mateo capítulo 26, verso 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y este punto de la remisión ya lo hemos explicado hace unos minutos atrás, para que nosotros podamos entender que Jesucristo, cuando establece el ceremonial de la Santa Cena, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, Cristo entrega dos elementos, el pan y el vino. El pan tipificando su cuerpo, el vino tipificando su sangre. Y cuando él está presentando la sangre, él dice, levanta la copa y la bendice y le dice, beban esta copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cristo, a través de su sangre, ahora está haciendo un nuevo pacto que no tiene relación con el antiguo pacto. El antiguo pacto de las leyes, el antiguo pacto de la ley dada a Moisés, está acabando de pasar con este nuevo ceremonial que Cristo está haciendo. Pues él se está entregando a sí mismo. Antes era un cordero inocente que se presentaba y se sacrificaba para el perdón de los pecados. Ahora Cristo no está presentando un cordero, se está presentando él mismo como cordero. No está derramando la sangre de ningún cordero, ni la sangre de ningún becerro, ni la sangre de ningún macho cabrío. Cristo se está presentando con su propia sangre. ¿Para qué? Para que a través de esa sangre derramada nosotros obtengamos la remisión de nuestros pecados. La vida y la justicia que había en Jesús en la cruz del Calvario le fue cortada para dárnoslas a nosotros con su sacrificio. Y el pecado y el estado de condenación que el hombre tenía allí en la cruz del Calvario, Dios lo corta y se lo impone a Jesús, dándonos a usted y a mí el estado de justificación y de vida. Pues Cristo entrega su vida para dárnoslas a nosotros. La palabra del Señor nos dice a nosotros que la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Así que todo aquel que estaba en este estado de condenación era la persona que estaba destinada a sufrir eternamente una condenación eterna. ¿Por qué? Por haber tenido o vivido en un estado de condenación. Pero para que el hombre no continuara en ese estado de condenación, Dios envía a Jesucristo para que Él resuelva este problema. ¿Y cómo lo hace? Él pagando el precio de la condenación. Él pagando el precio de ese estado de condenación. Entonces el Padre en la cruz del Calvario le impone a Jesús ese estado de condenación y nos da a nosotros, gloria a Dios por Jesucristo, la vida y la justicia de Cristo Jesús. Amén. Otra de las cosas que hace la sangre de Jesucristo es la reconciliación. Nos permite tener una relación restaurada con Dios. Romanos capítulo 5, verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La palabra del Señor nos enseña aquí que nosotros por nuestro pecado estábamos en enemistad con Dios. Nosotros estábamos en total enemistad con Dios. ¿Por qué? Por el estado de pecado y por el pecado que nosotros estábamos cometiendo.
Pecado lo que produce en nosotros es la muerte. La paga del pecado es muerte. Y muerte significa separación. Cuando el hombre está en estado de condenación, está muerto espiritualmente. Y esto separa a la persona de Dios. Ahora, Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, echándose encima el estado de condenación, nos da vida a usted y a mí y nos redime. Y dice que antes nosotros éramos enemigos de Dios por ese estado de condenación que nos separaba de Dios. Pero a través de Cristo fuimos reconciliados. En otras palabras, volver a conciliar con Dios. Cristo lo que hizo fue que nos reconcilió con Dios el Padre. Cristo lo que hizo fue que nos volvió a conciliar con Dios, nos volvió a unir, nos trajo cercanos, nos trajo en unión nuevamente con Dios por su muerte. Y mucho más, ya estando reconciliados, seremos salvos por la vida de Cristo Jesús. Una vez que ya usted y estamos en una relación con Dios restaurada, ahora usted y yo somos salvos por la vida de Jesús, porque Él nos dio su vida. Otra de las cosas que ha hecho la sangre de Jesucristo es que nos ha dado victoria. Su sangre nos da poder para vencer al enemigo. Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice bien claramente aquí que ellos, quienes, los salvados, los que recibieron vestiduras blancas, los que realmente vieron el momento de su restauración, todos los salvados en este tiempo, dice la palabra del Señor, que han vencido al enemigo de las almas por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque una vez que la sangre del Cordero ha bañado a una persona, lo ha lavado, lo ha limpiado, le ha quitado el estado de condenación, Satanás no tiene caso alguno con ninguno de los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Es por eso que Romanos capítulo 8, verso 1 dice claramente: ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, pues Cristo le ha quitado el estado de condenación por su sangre. Y por su sangre nosotros hemos vencido al enemigo de las almas, porque la sangre de Jesucristo nos cubre y no hay caso que el enemigo de las almas tenga para acusarnos a usted y a mí delante del Padre. No es que la sangre de Jesús es un amuleto, es que la sangre de Jesús le priva a Satanás de acusarnos a nosotros delante del Padre, de acusarnos a nosotros delante de nuestro Señor. Esto es parte de lo que es la importancia de la sangre de Jesús. Ahora bien, vamos a traer una aplicación práctica de lo que es la sangre de Cristo en nuestras vidas. Primero que nada, confianza en la salvación. Luego nos ayuda a vivir en santidad y nos capacita para una oración con fe. La confianza en la salvación es saber que nuestra redención está segura en su sacrificio. Saber que nuestra redención está segura en su sacrificio. Usted y yo tenemos que tener esa seguridad interna de que a través de la sangre de Jesucristo que nos ha redimido, nuestra salvación está segura. Segura por el derramamiento de su sangre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena,
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No hay mayor forma de expresar la seguridad que usted y yo tenemos a través del sacrificio de Cristo, como lo acaba de expresar el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos, de una manera tan clara, presenta a Cristo y su sangre, y de la forma como lo presenta aquí en estos versículos bíblicos es para darnos a usted y a mí esta seguridad de que nuestra redención ha sido segura. El precio de nuestra salvación está seguro por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque como ya dijimos hace unos minutos atrás, Cristo no presentó sangre ajena, sino que presentó su propia sangre, y lo hizo una vez y para siempre. Una sola vez fue suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Otra de las cosas que donde nosotros podemos aplicar la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida es que nos ayuda a vivir en santidad. La sangre nos motiva a apartarnos del pecado. El escritor a los hebreos, nuevamente, capítulo 13, verso 12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús de Nazaret para poder santificarnos a nosotros, para darnos a nosotros santificación? Padeció, derramó su sangre fuera de la puerta de la ciudad de Jerusalén, allá en el Gólgota, allá en el Calvario, allá en el monte Moriah. Allí Jesús de Nazaret padeció fuera de la puerta de la ciudad y entregó su sangre. Esa sangre nos quita a nosotros el estado de condenación y nos da la justicia que había en Jesús de Nazaret. Y ahora esa sangre y esa justificación nos presenta a nosotros limpios delante del Padre. En otras palabras, usted y yo ahora estamos en santidad por la sangre de Cristo. Luego, día a día, usted y yo entramos en este proceso de purificación y santificación, que es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios que ninguno de nosotros nos hemos ganado, sino que nos ha sido dado por gracia. El Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado a usted y a mí. Nadie se ha ganado la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Nadie se ha ganado la unción del Espíritu Santo en su vida. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que la sangre de Jesucristo nos ha santificado a usted y a mí. La santificación viene por el proceso del Espíritu Santo que comienza a trabajar en nosotros y nos ayuda a purificarnos. Quien produce en nosotros la santificación es el Espíritu Santo. Pero la sangre de Jesucristo, al presentarnos a nosotros justos delante del Padre, produce en nosotros esa limpieza, que no es otra cosa que separarnos a nosotros del pecado, no es otra cosa que la santificación. Nadie puede decir que se ha ganado la santificación. Nadie puede decir: yo he trabajado para mi santificación. Esto es obra de la sangre de Cristo y la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. De igual manera, nadie puede adjudicarse que se ha ganado con lo que ha hecho la unción de Cristo. La unción del Espíritu Santo en nuestra vida no es algo que usted y yo nos los ganamos, o que lo estamos sudando, o que por oración o por ayuno, por entrega o por rendición, yo me he ganado esta unción. No,
Yo no he pagado un precio por la unción. La palabra del Señor me enseña a mí claramente lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Primera carta del apóstol Juan, él dice que nosotros tenemos la unción del Santo. No es nuestra unción, es la unción que está en Cristo. Tanto en el hebreo, el término Mesías, como en griego el término Cristos, los dos significan el ungido, el único ungido por parte del Señor, por parte de Dios, es Jesucristo. Y este es el único ungido en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Es por esto que cuando Jesucristo estaba en la sinagoga, le dan el rollo del libro de Isaías y él busca la parte donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado. Y después que termina de leer todo ese párrafo, enrolla el rollo, se lo da el ministro y todos los ojos de las personas en aquella sinagoga están mirando a Jesús. Y Jesús dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque el ungido de Dios es Cristo, y usted y yo, que estamos en unión con Cristo, participamos de la unción de Cristo. Hay una figura que utilizó el salmista David para poder hacernos entender a usted y a mí que usted y yo tenemos la unción del Santo. La palabra del Señor nos enseña a usted y a mí que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y estamos unidos a Cristo, pues Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y cabeza y cuerpo están unidos. Y mira lo que dice el salmista David, trayendo una profecía de lo que iba a ocurrir con Cristo. Él dice: mira cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que es derramado sobre la cabeza y llega hasta la barba de Aarón, y llega hasta el borde de las vestiduras. Donde comienza la unción, en la cabeza, baja por toda la cabeza y llega hasta el borde de las vestiduras, que llegaba hasta abajo. O sea que la unción comienza en la cabeza, que es Cristo, y luego todo el cuerpo recibe el beneficio de esa unción que ha sido derramado en la cabeza. Es por eso que Juan lo dice bien claramente. El apóstol dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Una vez más lo voy a repetir, y quizás usted se incomode, pero se lo voy a repetir. Usted no se gana la unción. La unción de Cristo está en usted desde el momento que recibió el Espíritu Santo de Dios como garantía de su redención. Lo que usted ha aprendido en oración y en ayuno es cómo manifestar esa unción que ha recibido de Cristo. El apóstol también nos enseña a nosotros en Apocalipsis capítulo 12, el apóstol Juan, que la sangre de Cristo nos ayuda a orar con fe. Clamamos al poder de su sangre en momentos de dificultad. Apocalipsis capítulo 12, verso 11, o Hebreos capítulo 10, verso 19, Romanos capítulo 5, verso 9 y Efesios 1, 7. Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Cómo nosotros hemos podido vencer al enemigo de las almas? A través de la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero nos ayuda a orar con fe, confiando. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el sacrificio y en la sangre de Cristo Jesús, esa sangre de Cristo Jesús hace su trabajo de limpieza en nuestra vida. Y como dije hace un rato, esa sangre, al darnos a nosotros justicia, al darnos a nosotros limpieza, Satanás no puede hacer lo que quiere en contra de nuestras vidas. Este versículo enseña que los creyentes vencen al enemigo por el poder de la sangre de Cristo. Es una base directa para clamar en tiempos de lucha espiritual y de dificultad. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en la sangre de Jesucristo, usted y yo tenemos seguridad de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
no hay ninguna condenación. Satanás no tiene poder en contra de los que han sido lavados con la sangre de Cristo. El único poder que Satanás podría tener en contra de un lavado por la sangre de Cristo es el poder que usted y yo le demos a él. Es por esto que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En una ocasión, Jesús, estando ministrando en una ciudad, dijo, por ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Porque Cristo no le daba lugar a Satanás. Cristo no le daba terreno. Cristo no le permitía a Satanás que hiciera nada en la vida de él. ¿Y cómo lo hacía Cristo? Simplemente obedeciendo a su Padre. Y cuando usted y yo desobedecemos a nuestro Padre espiritual, nosotros le estamos cediendo terreno al enemigo de las almas. Nosotros, con nuestra desobediencia, le abrimos puertas al enemigo de las almas para que él venga a hacer alguna cosa en contra de nosotros. Pero los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y no le damos lugar al enemigo de las almas, Satanás no tiene caso para con nosotros. Y es por eso que en momentos de oración, cuando estemos pasando por momentos difíciles, nuestra confianza está en el precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. También clamamos al poder de su sangre en momentos de dificultad. Hebreos 10:19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Una vez más, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús abre acceso directo a Dios, especialmente útil en momentos de necesidad o aflicción. Cuando usted y yo estamos pasando por estos momentos de necesidad, por momentos de aflicción, por momentos de escasez, por momentos difíciles en nuestra vida, usted y yo tenemos la virtud por el Espíritu Santo de Dios y por la sangre de Cristo, de que podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Podemos entrar al lugar santísimo, entiéndase, la presencia misma del Dios soberano, creador de todo el universo. Que por la sangre de Jesucristo nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo y pedirle a nuestro Padre espiritual que nos ayude en nuestras dificultades, que nos ayude en nuestra necesidad, que nos ayude en nuestra aflicción. Él, como Padre amoroso, así lo hace. También Romanos capítulo 5, verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Cristo justifica y salva en tiempos de juicio o dificultad, lo que respalda la idea de clamar por su poder. Una de las cosas que el apóstol Pablo le enseña aquí a los hermanos de Roma es que la sangre de Jesucristo nos justifica a nosotros y nos salva a nosotros en tiempos de juicio, en tiempos de dificultad, lo que respalda la idea de clamar por la sangre. Dice, pues mucho más estando ya justificado. ¿Justificado por qué? Por su sangre. Por él seremos salvos de la ira. El mundo que anda sin Dios y sin esperanza, el mundo que no tiene la sangre de Jesucristo, va a pasar por un momento de juicio y por un momento de condenación. No porque Dios quiera condenar al mundo. La palabra del Señor nos dice a nosotros en Juan capítulo 3, verso 16 en adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Está entendiendo esto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas.
Es lamentable decirlo así, pero Dios le ha traído una solución al ser humano que se llama Jesús de Nazaret, y este trajo la solución entregándose a sí mismo. Pero los hombres no quisieron esa solución. Pero cuando usted y yo hemos recibido la sangre de Cristo, esto nos ha presentado justos delante del Padre. Y si hemos sido justificados por su sangre, ya no hay ninguna condenación que nos pueda acusar a nosotros. El juicio que usted y yo vamos a tener es un juicio para darnos a nosotros la recompensa de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, como hombres y mujeres que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es por esto que, teniendo esta seguridad y este entendimiento de estos versículos bíblicos, usted y yo podemos clamar al poder de la sangre de Cristo, no importando la dificultad en la cual usted y yo nos podamos encontrar. Aquí se ve que la sangre de Jesús tiene poder redentor y perdonador, lo que también da esperanza en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de toda situación adversa que nosotros podamos pasar en este mundo, porque quiero decirle que usted y yo venimos a Cristo, pero eso no quiere decir que no vamos a pasar por momentos difíciles. Pues el mismo Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué confianza debemos tener en Cristo Jesús? Y Él ha vencido al mundo con su justicia, no habiendo cometido ningún pecado, entregando su vida en la cruz del Calvario, dándonos a nosotros su sangre, que es tipo de vida. La sangre de Jesucristo tiene ese poder para redimir, tiene ese poder para perdón. Y esto nos da a nosotros una esperanza viva en medio de cualquier situación en la que nos podamos encontrar. Ahora bien, quiero hablar acerca de lo que hizo la sangre de Jesús en nuestras vidas. Lo que hizo la sangre de Jesús en nuestras vidas. Nos limpió de todo pecado, según 1 de Juan 1:7 y Apocalipsis 1:5. Nos redimió, Colosenses 1:7. Propició la remisión, Hebreos 9:22. Hizo la paz entre Dios y la humanidad, Colosenses 1:20. Nos santificó, Hebreos 13:12. Quiero dejar esto aquí para que usted lo pueda observar y usted anote todos estos versículos bíblicos, ya que no los voy a explicar todos en este momento, pero quiero que usted saque su tiempito para que los pueda leer e indagar en cada uno de estos versículos, comparando los versículos bíblicos con cada una de estas declaraciones. Que nos limpió de todo pecado, 1 de Juan 1:7, Apocalipsis 1:5. Que nos redimió, Colosenses 1:7, que propició la remisión, Hebreos 9:22, hizo la paz entre Dios y la humanidad, Colosenses 1:20, y nos santificó. Para concluir, mis amados hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando en esta hora, la sangre de Jesús no solo tiene un significado histórico, sino que es vital para nuestra vida diaria como creyentes. Nos recuerda el amor incondicional de Dios y el precio pagado por su libertad. Debemos de reflexionar esto. ¿Cómo impacta en su vida diaria el saber que ha sido redimido por la sangre de Jesús? Meditemos en esto en estos días. ¿Cómo impacta en mi vida el saber que he sido redimido por la sangre de Jesús? ¿Sabe qué? Cuando usted y yo meditamos en esto, cuando usted y yo reflexionamos en esto, usted y yo nos damos cuenta del impacto tan grande de la sangre de Jesús en nuestra vida. Es por esto que he querido traerles a ustedes lo que es la importancia de la sangre de Jesús.
Más adelante, con la ayuda del Señor, en el futuro, quiero traerle una reflexión un poco más detallado de por qué la Biblia habla tanto acerca de la sangre y cuál es la importancia de la sangre en general en la Biblia. ¿Qué tiene que ver la sangre? ¿Qué importancia tiene tanto? ¿Qué tanto valor tiene la sangre en las Escrituras? Próximamente, quizás de aquí a unos meses, quiero hacerle esta reflexión y traerles con un poco más de detalle acerca de la importancia en general de lo que la sangre es en la palabra del Señor. Así que una vez más, mi amigo, mi hermano, quiero que reflexione cómo impacta la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Así que en esta hora quiero darle gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros aquí, y le pedimos que si esto ha ministrado su corazón, si algo ha aprendido, yo quiero que usted bendiga a otros también y que usted comparta esta enseñanza con alguien más que usted sabe que necesita. A nosotros no nos interesa que nos vean a nosotros, no nos interesa como dirían en las redes sociales, los likes y los views. Lo que nos interesa es que muchas vidas puedan entender la importancia de la sangre de Jesús. La importancia de la sangre de Jesús. Pues este es mi oración, que este entendimiento y esta información llegue a cuantas vidas sea posible para que podamos realizar todos juntos acerca de la sangre de Jesucristo y su importancia en nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video, esta información. Si quieres por ahí, pues nos regalas tu like si te agrada. Esto sí, déjanos tu comentario. Déjanos tu comentario aquí en la caja de comentarios. Nosotros mismos vamos a contestar esos comentarios. Y compártalo con más personas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Este fue tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez, que se despide pidiéndole al Señor que día a día usted y yo sigamos siendo bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hasta la próxima. Este fue un programa especial del Ministerio Creo en un Dios de Poder y el evangelista Denis Pérez, el cual se despide hasta una próxima intervención. Los esperamos en otro episodio de ¿Qué enseña la Biblia? Y recuerden que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendiciones.